Muy buenas tardes, estimadas y estimados estudiantes. Les doy la más cordial bienvenida a nuestro segundo espacio abierto para el aprendizaje correspondiente con la semana 1. Eh, pues bueno, estamos en el módulo 5, argumentación, y pues bueno, en esta semana estamos viendo argumentos y textos argumentativos. Les recuerdo, mi nombre es Enrique Jesús Rodríguez Bárcenas y los estoy acompañando como su asesor virtual. Ok, bueno, antes de comenzar es importante pues recordar, por ello pues el hecho de que lo repitamos no le quita importancia. Al contrario, recuerden que los espacios a través de los cuales llevamos a cabo nuestra comunicación, pues bueno, requiere que se cumplan ciertas reglas. Estas reglas llevan el nombre de reglas de comunicación virtual o también conocidas como reglas de etiqueta. Para ello, pues bueno, es importante que siempre que nos dirijamos a otra persona dentro de la comunidad, la saludemos, nos presentemos de manera correcta, manifestando nuestro nombre y nuestros datos de identificación. Asimismo, pues también dirigirnos con el nombre a la persona a la cual queremos que llegue nuestro mensaje. Evitar comentarios y groserías, respetar la postura de nuestros compañeros, aunque no estemos de acuerdo con ellos. También es importante, pues bueno, cuidar a la medida de lo posible la ortografía, la redacción, ¿sale? Sobre todo porque, pues bueno, esto permite que se entienda bien lo que nosotros queremos decir, expresar y en el caso de nuestro módulo, argumentar. Evitar el uso de abreviaturas, el uso de imágenes, dado que la plataforma, en el caso de las imágenes, pues bueno, dificulta la comunicación, dado que no está diseñada obviamente para esto. Responsabilidad de derechos es importante, en este caso lo vamos a trabajar un poquito más adelante, no dar cuenta y crédito de las fuentes de información que utilizamos para nuestros trabajos, siempre, porque esto, pues, en el sentido de que la mayoría de nuestros trabajos, al menos en este módulo, van a obedecer a la investigación. Esto significa que debemos de decir de dónde obtuvimos esa información que nosotros vamos a integrar en nuestros documentos, no solamente a lo largo de este módulo, sino dentro de toda su formación de prepa en línea SEP y también lo que refiere a pues, su futuro académico. Pues bueno, eso a grandes rasgos. Bueno, la sesión pasada estuvimos revisando la actividad integradora número 1, los argumentos del ensayo. Estuvimos revisando la estructura del buen argumento. Ahorita vamos a hacer un ejercicio de repaso. Y pues bueno, a grandes rasgos, el día de hoy abordaremos lo que es que la actividad 2, que es escribir con argumentos. ¿Sale? Bueno, recordar que, pues bueno, la pregunta detonadora de la sesión pasada fue qué es un argumento. Para ello, en el contexto de la actividad, pues era leer el texto de este ensayo de Octavio Paz, Máscaras del Mexicano, en donde pues nosotros teníamos que descargar una plantilla que se titula así, los argumentos del ensayo, y completar lo que se nos solicitaba. Lo que fuimos viendo para esta actividad principalmente fue que un argumento es una estructura comunicacional en la cual pues tiene la particularidad de que la forman dos elementos, la premisa y la conclusión. Puede ser más de una premisa o más de una conclusión, pero si no existe al menos una premisa y una conclusión, no puede haber argumento. Un argumento no puede ser solamente un enunciado o una proposición, sino que hay una relación entre esas proposiciones. Lo que estuvimos viendo en este caso, la sesión pasada fue eso, que hay una proposición que fundamenta a otra, ¿no? O sea, no se trata solamente de decir, yo pienso que el mejor equipo del fútbol mexicano son los Pumas, sino cuáles son las bases que me permiten decir esa expresión. Entonces, cuando yo fundamento esa expresión o ese enunciado, estoy construyendo un argumento, ¿sale? Aquí vimos algunos ejemplos que pudieron estar hablándonos al respecto de ello, ¿sale? Entonces, las premisas son frases que explican, sostienen y enuncian una postura, de tal manera que ofrece pruebas, se pueden basar en citas de autoridades, en opiniones de expertos o datos que nos ofrece alguna disciplina o algún especialista al respecto. Por tanto, las conclusiones se derivan de esas premisas o bien son sostenidas por las premisas. Por eso veíamos la importancia de identificar o relacionar el argumento con una construcción. En ese sentido, la construcción pues obedece precisamente a eso, al hecho de con qué materiales también hacemos nuestros argumentos. Los argumentos, en el caso de lo que estuvimos viendo, tienen que ser elaborados con información de buena calidad.
pero no solamente se trata de que tomemos la información. Lo que vamos a intentar ver el día de hoy es que esa tomar la información refiere al hecho de primero entenderla y comprenderla para posteriormente pues también dar referencia de manera correcta a esa información. La calidad de la información refiere en esta analogía a que nosotros podemos construir argumentos endebles, poco sostenibles, a argumentos sólidos que se mantienen por sí mismos. ¿Sale? Otro elemento que también es importante y también va a estar en este pequeño ejercicio de repaso es el hecho de que nuestros argumentos pues deben de estar precisamente en hay dentro de ellos palabras que nos permiten identificar lo que funciona como premisa, es decir, lo que sostiene a un argumento, y lo que funciona como conclusión, lo que se deriva de ello o lo que se afirma. Ahorita en un momento vamos a revisarlo más a detalle, pero lo que quiero que entiendan es que en este recurso que ustedes van a identificar en su semana es el hecho de que hay premisas y hay conclusiones. De tal manera que hay palabras que nos dicen esto es una premisa, esto es una conclusión. Y ese recurso ustedes lo pueden imprimir para que se vayan familiarizando con esas palabras, sobre todo en este módulo, y de aquí en adelante, pues bueno, puedan ustedes ir identificando en dónde se están construyendo argumentos, porque son señales, son pistas que nos dicen aquí hay un argumento. ¿Sale? Bueno, la pregunta que yo les decía, o las preguntas que nos ayudan a identificar y a construir un argumento es, ¿qué se sostiene? Eso sería la respuesta de qué se sostiene o qué es lo que se sostiene, daría la conclusión, y en qué se basa o sustenta serían las premisas. Bueno, vamos a la parte, la parte de la opinión que también les aparecerá ahí en su actividad. Cuando nosotros hablamos de una opinión, recuerden que hay una serie de palabras que nos permiten identificar cómo son a mi juicio, en mi opinión, me parece que, a mi modo de ver, a mi entender, a mi parecer, opino que. En ese sentido, pues bueno, el hecho de que aparezcan esas palabras nos permite identificar que ahí hay una opinión. Por eso te van a preguntar, ¿qué opina Octavio Paz acerca de? Entonces, en ese sentido, pues bueno, tú dices, bueno, ¿cómo sé que es una opinión? Pues al menos te van a decir que hay una serie de expresiones al respecto de cómo identificar ese tipo de solicitud. ¿Sale? Bueno, hicimos un ejercicio acerca de cómo identificar un argumento en un párrafo. Eso lo puedes identificar en el video que tenemos de la primera sesión, el cual ya se encuentra en la pizarra, por si lo gustas revisar. Bueno, revisa la rúbrica, que también la estuvimos viendo. La rúbrica es muy importante que la revises. Nosotros no nos inventamos las calificaciones. Ahí está la base sobre la cual se evalúan tus trabajos. Los trabajos no solamente son trabajos en el sentido de que hay que entregarlos, sino que para nosotros o en el sistema en el que estamos evidencian las competencias y los conocimientos y habilidades que tú vas adquiriendo, de tal manera que una falla, pues se puede, nosotros como facilitadores, pues sí tenemos que marcarla, pero lo importante aquí es que también te fijes en los recursos que te ponemos para que tú no vuelvas a cometer ese error o puedas subsanar esa falta de conocimiento. Entonces, en ese sentido, las retroalimentaciones no solamente tienen la intención de señalar por qué se te dio esa calificación, sino también la manera en que para un futuro, a la próxima actividad, no te vuelva a pasar eso. ¿Sale? Bien, pues bueno, antes de pasar a qué es un ensayo, les voy a pedir que, recuerden que para participar no es necesario que abran sus cámaras, sí pueden abrir sus micrófonos, y que recuerden que también pueden participar a través del chat. ¿Sale? Bien. Vamos a estos. Recuerden que al principio de la semana yo en el foro de novedades y también en el foro aprendiendo, yo les comparto una serie de recursos que les van a permitir identificar, pues bueno, algunos otros páginas, objetos de aprendizaje, para que ustedes, pues bueno, ejerciten o complementen lo que estamos viendo a lo largo de la semana, ¿sale? Para nosotros, pues bueno, viene esto que se llama recursos educativos digitales. Pues yo les recomiendo que lo revisen en la medida de lo posible. Yo sé que pues a veces apenas el tiempo nos alcanza. Algunos de ellos les permitirán precisamente identificar o mejorar alguno de los contenidos que estamos viendo. ¿Sale? Bueno, vamos a este objeto de aprendizaje que nos ofrece la Universidad Autónoma de Puebla, junto con la UNAM, que se llama precisamente identificación de premisas y conclusión de un argumento. ¿Sale? Nos dice, para empezar, tanto las premisas como la conclusión pueden aparecer en cualquier parte del texto.
¿vale? O sea, yo les decía la vez pasada que no se dejen guiar por el hecho de que solamente primero van a venir las premisas y luego la conclusión. Eso es no es una buena forma de aprendernos este tema. Lo que debemos de aprender es que si hay una conclusión o alguien que sostiene algo, ¿sale? O sea, alguien que afirma algo o niega algo, tiene que decirte por qué hace eso. Si hay ese sustento o esas razones por las cuales te dice eso, entonces podríamos decir que nos está dando un argumento. ¿Vale? Bien. Bueno, identificación de premisas y conclusión en un argumento. Dice, el propósito de convencer, en ese sentido, una de las finalidades del argumento es convencer a alguien, ¿sí? O sea, darle razones por las cuales nosotros pensamos, queremos que haga algo, también puede ser. Por parte del emisor, implica reunir estrategias para cambiar la opinión o postura del receptor acerca de un determinado tema, ¿sale? Si en sí utiliza argumentos que estaban constituidos por un conjunto de proposiciones como las premisas con las que se apoya para que se acepte la conclusión, idea que se requiere regular la aceptación, ¿sale? Regularmente tenemos un esquema, este es un esquema muy pedagógico, pero precisamente lo que no quisiera es que se quedaran con él, o sea, todo argumento tiene premisa o premisas y conclusión o conclusiones. No puede haber argumento que no tenga esos dos elementos. Si hay algo que ustedes encuentran y solamente tiene premisa o premisas, no es argumento. Si es algo que solamente ustedes encuentran como conclusión, entonces no es argumento. Aquí vamos a encontrar ejemplos muy simples, pero básicos, pero en ese sentido, pues nos van a permitir identificar eso. Entonces, no se queden con el esquema de que primero vienen las premisas y después la conclusión. No. O sea, todo argumento debe tener premisa o premisas y conclusión o conclusiones. Ejemplo, dice premisa, todos los filósofos son personas reflexivas. Premisa 2, Nietzsche fue un filósofo. Conclusión, Nietzsche fue una persona reflexiva. Si ustedes se fijan en este ejemplo, es muy sencillo, porque si nosotros aplicamos lo que nosotros estamos diciendo, es decir, ¿qué afirma o qué sostiene? Nietzsche fue una persona reflexiva. Para encontrar las premisas, nosotros diríamos, ¿en qué se basa? ¿Cuáles son sus razones para decir lo anterior? Podríamos decir, Nietzsche fue un filósofo y todos los filósofos son personas reflexivas. Entonces, estamos encontrando que las premisas, en este sentido, sí están sustentando a la conclusión. ¿Sale? Dice, en cuanto a la estructura de un argumento, es importante señalar que tanto las premisas como la conclusión pueden aparecer en cualquier parte del texto. Eso me gustaría que pues más o menos lo fueran familiarizando. No siempre, o sea, no quiere decir que una va a venir en el encabezado y otra va a venir al final. Lo que quiere decir más bien en el párrafo, dentro del párrafo es no necesariamente siempre te va a dar premisa, premisa, conclusión. Premisa, premisa, conclusión. Eso es lo que te quiere decir. No va a venir de esa manera, ¿sale? Sino que va a aparecer de diferente, puede aparecer primero la conclusión, luego la premisa, o bien puede decir premisa, conclusión, premisa, o conclusión, premisa, premisa. Es más bien lo que te quiere decir. Pueden aparecer en cualquier parte del texto, así que para reconocerlas podemos apoyarnos en los indicadores, que es lo que les decía. Los indicadores que son esas palabras que nos dicen, ojo, esto es premisa, ojo, esto es conclusión, que son palabras que anteceden a dichas proposiciones. Las hay para las premisas y también para la conclusión. Cabe aclarar que no siempre están presentes dichos indicadores, por lo que para distinguirlos es necesario analizar todo lo dicho en el argumento. Aquí, pues bueno, si ustedes se fijan, concuerda de manera muy clara con lo que ya habíamos expresado ¿cómo se llama? En la, eh, en la diapositiva, en la diapositiva anterior, que era precisamente eso. Hay una serie de palabras que nos permiten identificar cuándo aparece una conclusión y cuándo aparece una premisa. La característica de las palabras conclusivas o que nos avisan de una conclusión son que siempre nos dicen se sigue de o por lo tanto, es decir, como que si lo hubiéramos, por ejemplo, como una cuestión de movimientos, será como el movimiento antes de anotar el gol, ¿sale? Por lo tanto, por ende, se desprende. La idea de la conclusión es siempre algo como que escurre, como que viene de manera, como digamos, por inercia de lo que se ha venido dando anteriormente, ¿sale? Y por el otro lado, las palabras de indicadoras de premisa siempre van a dar razón de, o sea, por eso te dicen puesto que,
porque, ya que, en tanto que, dado que, por la razón de. O sea, las premisas son las razones por las cuales decimos lo que decimos. ¿Sale? Bien. Dice, en los siguientes ejemplos se pueden ver los indicadores de las premisas que van de color verde. Las premisas van de color azul, el indicador de la conclusión se presenta de color amarillo y el indicador de premisa, de conclusión en de color amarillo y la conclusión está en color rojo. Bien, aquí está el color verde, dijimos que este es un indicador de premisa. Por tanto, lo que viene a continuación es la premisa. Hemos observado que cuando se junta un grupo de personas para tomar decisiones racionales, estas son incapaces de ponerse de acuerdo por su incapacidad para dialogar, por su ignorancia o porque les ganan las emociones. Por tanto, indicador de conclusión, tienen que aceptar, esa es la conclusión, que la monarquía es el mejor gobierno posible. ¿Vale? Ese es un argumento. Ahí encontramos los elementos. ¿Qué encontramos? Premisa y conclusión. ¿Qué estamos encontrando además? Palabras que nos ayudan a identificar lo que funciona como premisa y lo que funciona como conclusión. ¿Sale? Argumento 2, dado que no saben obedecerse a sí mismo, es que tengo yo derecho a darles órdenes y ustedes deben de obedecer. Aquí también hay un argumento. ¿Por qué? Porque me está diciendo, esto es una premisa, no saben obedecerse a sí mismos, por tanto, es que, este es el indicador de conclusión, tengo yo derecho de darles órdenes y ustedes deben obedecerme. Ahí hay un argumento, ¿sale? Ese es lo importante que deben de ver. O sea, todo esto no es solamente un enunciado, aquí ya hay un argumento. Ajá. Bien, vamos a la parte ya del ejercicio. Dice, identifica las premisas y la conclusión de los siguientes argumentos. Arrástralos hasta el espacio que corresponda. Puesto que siempre mientes con respecto a tus novias y dado que eres incapaz de comprometerte seriamente con alguien, es que no eres un buen hombre para casarte con mi hija. Si ustedes se fijan, aquí ya hizo el análisis. ¿Qué significa el análisis? Análisis significa descomponer algo en sus mínimas partes. Entonces, aquí este análisis que hizo es de lo que son las proposiciones y los que son los indicadores, tanto de premisas como de conclusión, ¿sale? Bien, si ustedes se dan cuenta, pues bueno, ahí para identificar los indicadores de premisa, podemos irnos hacia arriba y también para los indicadores de conclusión, ¿sale? Los que habíamos visto aquí, ¿sí? Acuérdense que los indicadores de conclusión siempre nos van a decir lo que ocurre o lo que se sigue. Y los indicadores de premisa nos van a decir, tienen la idea de dar razón o la justificación, el por qué, ¿sale? Bien, entonces, si seguimos esa lógica, ¿cuáles de aquí serían indicadores de premisa de los que están aquí? No eres un buen hombre para mí, para casarse con mi hija, puesto que siempre mientes con respecto a tus novias, eres incapaz de comprometerte seriamente con alguien, es que o dado que. ¿Cuál de estos elementos son indicadores de premisa? A ver, díganme. Recuerden que pueden responder por el chat o pueden abrir su micrófono. Puesto que, a ver, vamos a checar. Muy bien, nos la aceptó. ¿Será la única? ¿Habrá otra? ¿Ustedes qué dicen? Debido. ¿Dónde está debido? No, pero de estas que están aquí, acuérdate que esas son las que podemos mover. De estas, ¿cuáles son? ¿Hay algún otro indicador de premisa? Dado que. Muy bien, perfecto. Premisa. ¿Cuál de las que tenemos aquí es la premisa o las premisas? No eres un buen hombre para casarte con mi hija.
Siempre mientes respecto a tus novias y eres incapaz de comprometerte seriamente con alguien. Dice Nancy que siempre miente respecto a tus novias. Muy bien, Nancy. ¿Será la única o habrá otra premisa? ¿Por qué pregunto esto? Porque encontraron dos indicadores de premisa. ¿Habrá dos premisas? Muy bien. Nos sobran dos elementos y nos piden dos elementos. ¿Cuál será el indicador de conclusión? No eres un buen hombre para casarse con mi hija. Es que. Perfecto. Y por tanto, no eres un buen hombre para casarse con mi hija, sería la conclusión. Muy bien, lo han hecho muy bien. Si ustedes se dan cuenta, pues los indicadores de premisa son palabras que nos ayudan a identificar lo que funciona como premisa, ¿sale? En este caso, este enunciado o esta proposición funciona como premisa. Esta, eres incapaz de comprometerse seriamente con alguien, funciona como premisa, ¿sale? Y en este caso, el indicador de conclusión es que, y la conclusión sería, no eres un buen hombre para casarse conmigo. Si hacemos lo que hemos más o menos platicado en la sesión anterior y en esta, ¿qué afirma? Lo que afirma esta persona le dice, tú no eres un buen hombre para casarse con mi hija. Si la otra persona le preguntara, ¿por qué dices eso? Él le diría, porque siempre mientes con respecto a tus novias y eres incapaz de comprometerte seriamente con alguien. Entonces, si vemos ahí, hay un premisas y conclusión. ¿Sale? Muy bien, vamos a la siguiente. Nadie en el mundo es realmente feliz en la actualidad. Por lo tanto, parece que los seres humanos no están hechos precisamente para alcanzar la felicidad. Nos lo divide en tres partes. Allá hizo el análisis. Nadie en el mundo es realmente feliz en la actualidad. Parece que los seres humanos no están hechos precisamente para alcanzar la felicidad. Por tanto, bien, ¿hay indicador de premisa o no lo hay? No, no lo hay. Muy bien, Nancy. Bueno, ¿cuál sería la premisa? Puede, si ustedes se dan cuenta, eso es importante. No hay indicador de premisa, pero no significa que no haya premisa. A pesar de que no haya premisa, ¿cuál sería? Indicador de premisa, ¿cuál sería la premisa? Mm, no. Eh, ¿Por qué no, Nancy? Mira, Nancy dice que parece que los seres humanos no están hechos precisamente para alcanzar la felicidad. ¿Por qué no? Si tú te das cuenta, por lo tanto, ¿qué es? ¿Te acuerdas qué es? ¿Vale? Es un indicador de conclusión. Por tanto, esta que dijimos primero sería indicador de conclusión, perdón, sería la conclusión. Por lo tanto, es el indicador de conclusión y nadie en el mundo es realmente feliz en la actualidad. Es la premisa, ¿sale? Y no te preocupes. Aquí lo importante es, como lo veíamos al inicio, uno, no siempre van a haber premisa, premisa, conclusión. Los indicadores nos sirven para identificar, ¿sale? Lo que se pueden dar cuenta es que al menos debe de haber un indicador, ya sea de premisa o ya sea de conclusión. Al menos debe de haber eso. O sea, pueden encontrarse ustedes un argumento que carezca de ambos indicadores. No. Puede tener indicador de premisa y no de conclusión, porque te va a decir, al menos esto es la premisa, lo que se sigue es la conclusión. Puedo no decirte por tanto. Puedo también decirte la conclusión, pero no haberte indicado,
con palabras cuáles eran las premisas, ¿vale? Entonces, para que tengan en cuenta esa cuestión. Vamos con el último ejercicio de este. Dice, debe permitirse el aborto en el caso de los adolescentes, pues si no fueron lo suficientemente responsables para cuidarse y evitar un embarazo, mucho menos tendrán la madurez para educar a un hijo y la responsabilidad para brindarle un hogar estable. Si ustedes se fijan, aquí nada más lo divide en tres partes, ¿sale? Debe permitirse el aborto en el caso de los adolescentes. ¿Qué será? Premisa o conclusión. Pues, ¿qué será? Indicador de premisa o indicador de conclusión. Si no fueron lo suficientemente responsables para cuidarse y evitar un embarazo, mucho menos tendrán la madurez para educar a un hijo y responsabilidad para brindarle un hogar estable. ¿Qué será eso? Premisa o conclusión. ¿Qué me dicen? A ver, vamos con lo más sencillo. Pues, ¿qué será? Pues, ¿indicador de premisa o indicador de conclusión? No, Nancy, de premisa. Perdón. Perdón. Y si es indicador de premisa, ¿dónde estaba? Sí, no fueron. Entonces, si no fueron, ¿qué va a ser? La premisa. Y lo que les decía, puede no tener indicador de conclusión, pero sí tener la conclusión, pero recordar precisamente eso, que en ese sentido, hacer la pregunta, ¿qué sostiene o qué afirma? Debe permitirse el aborto en el caso de los adolescentes. ¿En qué se basa? ¿Cuáles son las razones? Porque si no fueron lo suficientemente responsables para cuidarse y evitar un embarazo, mucho menos tendrán la madurez para educar a un hijo y la responsabilidad para brindarle un lugar estable. ¿Sale? Muy bien. ¿Alguna pregunta de aquí? Entonces, ¿qué debemos de recordar? Que nosotros nos vamos a encontrar, pues bueno, la parte fundamental de nuestro módulo son los argumentos. En los argumentos no podemos hablar de argumentos si no tiene dos elementos indispensables, que son indispensables y necesarios, que serían premisa y que serían conclusión. ¿Sale? Bien, ¿qué más? En el caso, por ejemplo, de ¿cómo se llama? Del, de los elementos que se agregan a las premisas y las conclusiones, en el caso de su construcción, hay que identificar que hay palabras que nos ayudan, en algunos de los casos, a saber cuál es cuál, cuáles son indicadores de conclusiones y cuáles son indicadores de premisas. ¿Sale? ¿Alguna pregunta? ¿Duda? Les digo que de todos modos, a lo largo de las semanas, sí, no hay un límite específico. De hecho, basta con que sea una premisa, ¿sí? Para que haya un argumento. Dice, es la pregunta de Nancy. ¿Hay un límite de premisas? Pueden ponerse en las que sean. Pueden ponerse, regularmente pueden ser dos, tres, ¿sale? Pero si no hay una al menos, no es argumento, ¿sí? Debe de haber al menos una premisa y de esa premisa una conclusión, como lo vimos aquí, ¿te acuerdas? Lo vimos aquí, ¿sí? Dado que no saben obedecerse a sí mismos, ¿sí? Esa es la premisa, es que, por tanto, tengo yo derecho a darles órdenes. Ahí está el ejemplo de al menos una premisa y una conclusión, ¿sí? O sea, al menos tiene que haber estos dos elementos, premisa y conclusión, ¿vale? ¿Alguna pregunta o duda? Muy bien. Bueno, pues, bueno, acuérdense que cuando aparece el contador, no se preocupen. Nos marca que se va a cerrar en 8 minutos, pero se conectan, no nos vamos a conectar 40 minutos, nada más para completar la hora de nuestra sesión. ¿Sale? Muy bien. Pasamos ahora con, sí, tenemos pendiente esta cuestión de la actividad número 2, que es un ensayo. ¿Sale?
Bueno, el texto o bueno, la segunda actividad está vinculada con, o todas las actividades que van a ver en este módulo tienen la parte fundamental del argumento, ¿sale? En ese sentido, el ensayo que les están pidiendo ahora es un escrito donde tú, ajá, a partir de una serie de una investigación acerca del tema que te están solicitando, tú vas a aportar argumentos respecto al tema, ¿sí? Eso es muy importante. Yo sé que podría ser muy complejo porque apenas te estás familiarizando con ello, pero si sigues esos pequeños tips que pues ya te he dado la primera sesión y los que te han venido dando los recursos, pues se trata más bien de que los vayas aplicando, ¿sale? Bueno, un ensayo, en términos muy concretos, es un texto, es la redacción de un texto, también se puede decir de manera oral, pero de manera escrita es un texto, ajá, en el cual una persona, ajá, expone y analiza un tema desde varios argumentos. Eh, el texto regularmente no tiene una extensión muy larga. Para el día de hoy te están pidiendo que no sea dos cuartillas. No se preocupen si no llegan a los dos cuartillas, pero sí preocúpense porque sea o tenga una estructura de ensayo. ¿A qué se refiere eso? A que tenga al menos tres elementos. Aparte de los tres elementos de la introducción, desarrollo o presentación, cuerpo y conclusión, introducción, desarrollo y conclusión, muy importante que al principio pongan los tres argumentos y ya después pongan su ensayo. Eso es importante. O sea, si solamente ponen su ensayo y no pusieron sus tres argumentos, ahí va a haber una penalización. ¿Por qué? Porque la base de su ensayo van a ser los argumentos que ustedes detectaron en algunas otras fuentes de información. ¿Sale? Muy bien. Bueno, entonces, lo importante del ensayo es que en ese ensayo uno expone su opinión acerca de un tema. Y recuerden que una opinión no es solamente si yo estoy a favor o en contra, sino bueno, una postura, si estoy a favor o en contra, sino cuáles son mis argumentos para yo tener esa postura. Eso es lo que te van a pedir, ¿sale? Entonces, tengan en cuenta precisamente que, en ese sentido, uno, la parte introductoria, traten de decirle a su lector, o sea, cuál es el tema que van a tratar, ¿sale? ¿Por qué creen que es importante que se trabaje ese argumento? Y, pues bueno, cuáles son las razones que ustedes pueden tener al respecto del tema. En el desarrollo, ahí es donde se desarrollan los argumentos, o sea, cuáles son las razones que ustedes tienen para que precisamente se les den la razón a ustedes y finalmente en la conclusión la síntesis de su argumento. ¿Sale? Bueno, en ese sentido, la actividad nos va a pedir que tú leas el texto de Guzmán de Cárdenas, Cárdenas, Guzmán Guillermo, Retos de la lectura en la era de Internet, y te piden además que investiguen en otras fuentes. ¿Cuántas? Yo te diría que al menos en otra o en otras dos. Eh, Sobre todo porque para que tú tengas una mayor certeza o conocimiento de lo que vas a proponer, pues es importante eso, ¿no? Que tú nos digas desde dónde estás proponiendo ese conocimiento. Siguiente, reflexiona acerca de la siguiente pregunta. ¿Cuál crees que son los principales retos de la lectura en México? Escribe en un documento de texto al menos tres argumentos. Elabora ahí mismo un ensayo de al menos dos cuartillas a partir de los tres argumentos. Y finalmente, graba un audio de máximo 2 minutos en el cual expongas de qué trata tu ensayo. No te vas a poner a leer tu ensayo, sino solamente platícame de qué trata y cuáles son tus principales argumentos. No se te olvide que después de grabar el audio debes de pegar, de subirlo a la nube y compartirme el enlace para que yo lo pueda escuchar. Y finalmente, pues bueno, guardar el documento con la nomenclatura solicitada. Pues le pones tus apellidos, guión bajo tu nombre y las letras M05, que significan módulo 5, S1, semana 1, AI, actividad integradora, y el número 2, que sería la actividad integradora 2. ¿Sale? Los recursos para esta actividad, pues bueno, puedes tú revisar estructura de los textos argumentativos. Eh, Mínimo dos, puedes, o sea, que fuera alrededor de 2 minutos. 2 minutos. ¿Sí? O sea, no tienes que, con que llegues, por ejemplo, llegues 1:30, está bien. O sea,
lo que te alcance, pero en este caso, lo que te está pidiendo, recuerda que es que que tú digas, que tú expongas de qué trata tu ensayo y cuáles son tus argumentos. Tienes, o sea, puedes hacerlo pues en 2 minutos, creo que está, el tiempo es con eso. Trata de no pasarte de ese tiempo. Ok, bueno. Eh, lo que les decía al respecto del el ensayo, ajá, es importante que pues nosotros tengamos presente una estructura, sobre todo de lo que se trata, ajá, qué título le van a dar a su ensayo. En su introducción, tengan en cuenta que es una aproximación que ustedes le dicen, es como una presentación en el presente ensayo, en el presente reflexión, o a continuación reflexionaré acerca de, etcétera. ¿Sale? Bien. Y pues bueno, ¿cuál es su opinión y su postura respecto del tema? ¿Qué van a opinar? Pues los retos de la Internet en la era del México. ¿Sale? Por eso deben de buscar información respecto a él. Yo aquí les pongo algunos ejemplos de, pues, de lo que ya hemos visto. Ajá. Es muy importante que ustedes vayan haciendo esta, ¿cómo se llama? La estructura que vimos anteriormente, o sea, haciendo esta eh, identificación de qué sostengo o qué se sostiene y en qué se basa, ¿sí? Para que puedan ir construyendo sus argumentos, porque estos argumentos les van a servir para el desarrollo de su ensayo. O sea, esto debe de ser coherente con lo que van a poner en su ensayo. Por eso es importante que primero pongan sus argumentos que extrajeron de sus fuentes de información. No se trata, acuérdense que no se trata de copiar y pegar, sino de entender qué se sostiene y en qué se basa o qué razones se dan para basarse en eso, ¿sale? Y aún así, pues bueno, nosotros tenemos anteriormente, todavía hasta el módulo pasado, se nos pedía que nosotros utilizáramos el sistema de citación parecido al Chicago.